escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Preparados. Una mirada a la justicia. Cierre más el plano de una. 5, 4, 3, 2, entramos. Buenas tardes, estamos aquí otra vez desde este programa Una mirada a la justicia. Buenas tardes, estamos aquí desde Una mirada a la justicia. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Una mirada a la justicia, EPS jurídica, que está disponible para hacer un aprendizaje de todo lo que el ciudadano común y corriente tiene que aprender sobre los asuntos jurídicos para llevar unas relaciones sociales de bienestar, para tener entendimiento con el resto de las personas y para vivir tranquilos. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Bechara, abogado penalista, quien nos va a aclarar asuntos que debamos considerar a la hora de tener ciertos tipos de líos en los que yo quiero que el doctor Carlos Bechara nos ilustre. ¿Cuándo es que uno acude a un abogado penalista? Carlos Bechara está de planta en las oficinas de Una mirada a la justicia. Bienvenido, doctor Bechara. Muy buenas tardes a la teleaudiencia y a ti, Carlos, por invitarme al programa. Bueno, decíamos abogado penalista y a uno empieza a sonarle eso como miedoso, como raro, como de temor, porque el derecho penal es ya cuando tiene penas y cuando ya uno habla o de cárcel o de cosas de esas y empieza uno a sentir bastante temor y bastante cuidado con eso. Una persona normal que no sepa de derecho, ¿cuándo acude a un abogado penalista? Bueno, pues como sabemos, cualquier persona puede caer inmersa en un delito penal por múltiples circunstancias, pero cuando es requerido por la justicia por X o Y delito, es importante que asumamos una defensa técnica de cada uno de los afiliados a nuestra IPS, Una mirada a la justicia, para llevar a cabo el desenvolvimiento y la mayor brevedad todos esos casos penales que se ven inmersos cada uno de los artífices de la cotidianidad. Un asunto, por ejemplo, como cualquier lío con un vecino, que uno lo ve como tan cotidiano, como tan normal, puede desencadenar en un asunto de graves dificultades de tipo penal. Claro que sí, aunque a veces estos asuntos son más que todo de tipo querellable, pero dependiendo de las acciones que se deriven de esta conducta, y ahorita con la nueva implementación del Código de Policía, en muchos casos se puede determinar una acción de tipo penal. Por eso invitamos a cada uno de nuestros afiliados que se comuniquen, que nos llamen, que nos consulten, que nosotros les estamos brindando asesoría de manera efectiva y las 24 horas del día. Hablamos de 24 horas del día porque en los casos penales hay una detención, puede haber una detención en un momento dado, tipo 9 de la noche, entonces se comunican con nosotros y nosotros les brindamos la asistencia legal. Doctor Bechara, hablaba usted de tipo querellable, o sea que hay distintos tipos de sucesos en lo que uno hace cotidianamente, puede desencadenar en distintos tipos de, ¿cómo se llama eso?, de líos judiciales. Hay unos líos que son querellas, hay otros líos que son qué, y cómo diferenciar cada uno y en qué momento sabe uno que lo que tiene que ir es a presentar una querella a una inspección o tiene que ir a donde un fiscal o tiene que ir a la fiscalía o tiene que ir al juzgado de familia. ¿Cómo hace uno para diferenciar todo eso y saber exactamente qué es lo que debe hacer? Bueno, Carlos, te comento, el tema querellable es que son controversias que no tienen ninguna implicación de tipo penal inicialmente, entonces tú pones la querella en la inspección de policía y se tramita bajo una conciliación
un acuerdo entre las partes, por lo menos que mi vecino es muy ruidoso. Entonces tú vas, presentas la querella y se toman las medidas pertinentes para que no te siga perturbando esa persona. Cuando ya hablamos de un tipo penal que activa el aparato judicial, estamos hablando de los delitos tipificados netamente en el Código Penal. Ya ahí activa la jurisdicción administrativa y ahí ya en esos casos entramos nosotros. Nosotros también podemos hacer acompañamiento en casos querellables porque a veces esas conductas se vuelven insoportables en el tiempo. Esto ahorita se ha empoderado un poquito con el nuevo Código de Policía, nuevo Código Policío que va a entrar en rigor. ¿Qué trae nuevo? ¿Qué ha pasado del campo de la querella que no tenía solución aparente a ser una cosa que hoy sí ya tiene una solución porque está indicada en el Código de Policía? Pues antes eran asuntos que de su tema netamente querellable no trascendían porque a veces los vecinos seguían perturbándote. Ahorita hay unas multas que tienen unos tipos y en esos tipos se tipifica una cuestión económica que ya cuando uno le toca en el bolsillo sabe que o dejo de perturbar o en muchos casos te pueden sacar de la vivienda. Muy bien. La convivencia en términos generales es la que origina dificultades por las relaciones. Un tema de carácter penal puede estar relacionado netamente con cosas en las que uno dice soy culpable, porque hay gente que dice ¿y yo por qué? Si yo no tengo la culpa. Eso de la culpa a veces no lo entendemos bien las personas comunes y corrientes y a veces uno dice ¿y por qué hay sanciones si yo no tengo la culpa? ¿Cómo funciona eso, doctor Bechara? Porque a veces uno cree que el comportamiento en sociedad uno puede hacer lo que uno quiera, pero acuérdense que mi derecho inicia donde termina el del otro, entonces yo no puedo pisotear ni vulnerar los derechos de la otra persona, entonces ahí se declara culpable a alguien de una conducta querellable o menos dolosa o culposa. Sí, pero ¿cuándo a uno o en qué casos específicos ese término de culpa, cómo se entiende? Por lo que le cuento, hay gente que dice, pero si yo no tuve la culpa, ¿yo por qué tengo que pagar una sanción? ¿O yo por qué tengo que ser el que me someto al castigo que proporciona la ley? No, porque cuando hablamos de culpa es porque esa conducta está tipificada en una reglamentación legal como tal. Entonces, conductas que uno cree que son porque la sociedad las ha permitido, que uno cree que son cotidianas, y entonces no sabe uno conscientemente de que está cometiendo una conducta culposa para la sociedad. Y esto fue lo que implementó ahorita el nuevo Código de Policía, que había muchas cosas que eran perturbantes para mí o para ti y que solo quedaban en una conciliación, tú no ibas a conciliar y no había más trascendencia, pero ahorita hay multas, la autoridad policial puede entrar a tu casa, puede cortarte, bajarte los breques para que no sigas en una rumba haciendo ruidos. Entonces, eso fue lo que empoderó ahorita el Código de Policía. Le están dando más atribuciones a las autoridades. O sea que el término de culpa lo define es el código o lo definen las leyes. Exactamente. No lo define la costumbre o no lo define lo que para mí significa, pero si yo no le estoy haciendo nada mal a nadie, yo aquí simplemente estoy oyendo esto al volumen que yo quiero y el equipo de sonido es mío y la luz que la pago yo y entonces eso no es ninguna culpa porque creemos que como todo está bajo aparentemente mi dominio, pero ahora viene a ser culpa porque ya sí está definido como culpa. Antes no estaba definido como culpa. Antes era algo más de la cotidianidad, de que, no, el vecino mío es rumbero, yo me lo aguanto, o ya me cansé de citarlo y nunca se llegó a un feliz término, pero ahorita ya le dieron poderes a las autoridades policivas para que ellos actúen de manera eficaz. Muy bien, entonces, digamos que el abogado penalista entra cuando ya hay una autoridad que lo requiere a uno. Exactamente.
¿Siempre? ¿En todos los casos? No en todos los casos. A ver. Porque Entonces, ¿cuáles son los casos? puede haber una asesoría en un tema contractual, porque hay cláusulas penales que se pueden subsanar. Puede ser en una asesoría de tipo familiar, que un familiar cometió ciertos actos, pero esos son actos no relativamente que conducen a una persona a estar recluido en un centro penitenciario. Entonces uno brinda la asesoría, cómo se tramita, qué hay que hacer, si tiene antecedentes, si no tiene, para buscar una solución efectiva a ese caso concreto. Porque como hay diversidad de casos, no podemos especificar así uno concreto, pero sí hay mucha diversidad y cada caso tiene sus aristas, por así decirlo. Doctor Bechara, ¿cuáles son los elementos que hace que una actitud, un comportamiento, algo que uno haga sea considerado asunto penal? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Hablabas de unas abreviaturas que eran ATAC, A-T-A-C. Sí, ¿Quieres explicárnoslas y para entender en términos muy coloquiales? Entonces, cuando me veo sometido a una cuestión penal. Exactamente. Uno se ve sometido a una actuación penal cuando comete una conducta típica, antijurídica y culpable. Típica porque está tipificada en el Código Penal. Antijurídica porque vulnera unos derechos consagrados constitucionalmente. Y culpable cuando esa conducta típica antijurídica se configura con culpabilidad, como tú eres el autor de cierta conducta. Típica. Típica quiere decir no que sea, uno a veces interpreta la palabra típica como que sea muy recurrente, como que sea muy normal. Típico en él, dice uno. Típico, ahí está. Sí, porque hay conductas típicas que no se configuran en el derecho penal. Exacto, aquí estamos hablando de tipificación. Sí. ¿Qué es tipificación? Que está consagrado en un cuerpo normativo. Que en este o sea, está descrito como tal. Eso. Que en este momento, un ejemplo, no matar. El que matare a otro incurrirá en prisión de ciertos años. Esa es una conducta tipificada. Está tipificado, o sea, sí. está concretamente exacto, definida en un allá. cuerpo normativo. Es posible que a uno haya confusiones en eso del derecho, de pronto se da conductas que son nuevas, que son extrañas y que definitivamente son difíciles de tipificar. Sucede hoy con muchos delitos cibernéticos y muchas cosas que van surgiendo y que en determinado momento no están tipificadas o se asocian a cosas similares. ¿Cómo se procede en ese caso? No, en estos casos cuando hay nuevas conductas, porque nuestro mundo va cambiando, todas las personas cambian, la sociedad va cambiando, se tienen que regular en el cuerpo normativo. A veces se legisla, los legisladores emiten sentencias sobre ciertos casos que no están tipificados y eso va creando esa conciencia jurídica y ya frente a esos casos, antes de que estén contenidos en el cuerpo normativo, se legisla bajo una premisa que ya el legislador, el juez en este caso o el tribunal haya emitido. Muy bien, eso es lo que llaman jurisprudencia. Sí, la jurisprudencia. Jurisprudencia, entonces, ¿la jurisprudencia complementa la ley o qué pasa? ¿Por qué la jurisprudencia entra a llenar algunos vacíos de la ley? ¿Cómo entender eso de la jurisprudencia? Cuando hay controversias que no están tipificadas y no se puede quedar un delito o una conducta que encierre un delito, se puede quedar sin su tipología penal, entonces entra la jurisprudencia, los magistrados, las altas cortes emiten fallos frente a un caso concreto y ya los jueces se pegan de esa jurisprudencia y hacen un cuerpo normativo como tal. Entonces, cuando emiten un fallo, dicen, basado en la jurisprudencia, en la sentencia de la corte, cualquiera, vamos a emitir este fallo, porque son integrantes del cuerpo normativo. ¿La jurisprudencia entonces empieza también a ser legislación o es, sí, en muchos casos, una manera equivocada de definirlo? No, en muchos casos entra a formar parte de la legislación colombiana hasta que ya de tanta conducta reiterada se tipifica.
en un cuerpo normativo. Ya entra la ley, digamos, a llenar ese vacío. Exactamente. La jurisprudencia puede llegar a dar, digamos, interpretaciones diferentes por distintos jueces de un mismo tipo de casos. Sí. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues el que acuda de tercero y vea dos interpretaciones diferentes, ¿qué debe hacer? En este caso, uno acoge la más favorable al caso que estamos tocando, pero por lo general las altas cortes siempre sentan un precedente judicial. Entonces, de ese precedente es que los emanan hacia abajo, no en subida, sino hacia abajo, que van sentando también el precedente. Ah, pero tal caso se legisló así, entonces vamos a aplicarlo, porque nunca hay choque entre las ramas del poder. Uh-huh. La asesoría específica que está dando usted en Una Mirada a la Justicia está para reforzar lo que de alguna manera ya se venía haciendo en Una Mirada a la Justicia, pero hoy teniendo un abogado especializado dedicado únicamente a eso, nos va a permitir atender con más efectividad a todos los clientes que tienen la tarjeta Una Mirada a la Justicia. Digamos, la manera de saber que uno ya está inmerso en un asunto judicial es un tanto sorpresiva. Normalmente a uno no le avisan que va a haber contra usted un arresto, una detención, sino que es algo que surge de un momento a otro. ¿Cómo vamos entonces a proporcionarle a los beneficiarios de la tarjeta auxilio en esos momentos que son, ¿cómo se dice? Eventuales. Son imprevistos. Sí, son de un momento Aunque a otro. yo haya cometido y sepa que me va a pasar algo, el momento preciso no lo sé. Exacto. No, en ese caso, a los afiliados a nuestra IPS, Una Mirada a la Justicia, les brindamos la asesoría desde el inicio o el momento que ellos sepan que están inmersos en un delito hasta su culminación. Entonces, en estos casos, como hablamos de temas penales, no hay una hora, no hay un día para hacer una captura. Entonces, por eso hablamos en este tema específico de 24 horas de atención. Es decir, tú me puedes llamar a mí un sábado 10 de la noche, no, me detuvieron a mi hijo. Entonces, brindamos la asesoría, vamos a la fiscalía, hacemos las diligencias urgentes para brindarles ese apoyo judicial que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir que ustedes, los abogados, son responsables no por los resultados, sino por los… ¿cómo es? Ustedes responden por hacer bien las cosas que deben hacer sin necesariamente garantizar bien los resultados. Que lo que un abogado hace es hacer bien el ejercicio en función del bienestar de sus clientes. No pueden garantizar el resultado porque no depende de ustedes. Entonces, en ese acompañamiento, ¿qué es lo que se hace para que la gente esté tranquila y obteniendo lo que debe obtener? Brindándole con todas las herramientas que el derecho permite para su caso, hacerle una defensa efectiva y táctica. Y cuando hablamos de que no prometemos resultados, porque es que nosotros los que legislan son humanos y a veces cometen errores, entonces nosotros estamos ahí para hacerles ver a ellos esos errores y que a nuestro defendido salga avante de una situación. Son responsables por el medio y por la forma en que se hagan las cosas, mas no por el resultado, porque el resultado pues depende de terceros. Varía mucho. Lo que hay que estar muy pendientes es de que nuestros abogados, como el caso del doctor Bechara, sean especialistas y sepan exactamente todos aquellos posibilidades, todos aquellos caminos que abra la ley para garantizarle el mejor estar, el bienestar a la persona que se asesora. Doctor Bechara, hablando ya de temas, digamos, más propios de su profesión, la evolución de lo penal en los nuevos códigos ha entrado ya a hablar de muchos temas que son excarcelables o donde se tiene la casa por cárcel,
donde ya todo no significa que tiene uno que quedarse preso, donde las posibilidades que se le abren a las personas, por supuesto dependiendo de la gravedad del delito, le abren otras opciones. ¿Cómo se maneja eso bajo las nuevas circunstancias legales? Bueno, con el cambio que hubo de la legislación y la ley 906 de 2004, lo que se pretende es que hay personas, porque las cárceles están atiborradas de detenidos y de condenados. Entonces lo que se busca es que personas que no son reincidentes, que tienen un arraigo social, que son padres cabezas de familia y todo eso, puedan purgar la pena en detención domiciliaria. Puedan purgar la pena en detención domiciliaria y así bajarle un poquito la carga de personal que tienen nuestras cárceles en Colombia. Muy bien. ¿Por qué a veces la gente critica? Dice, pero vea, ¿cómo así? Ese cometió ese delito y que la casa por cárcel. ¿Por qué? ¿Eso de quién depende? ¿Por qué le dan a unas personas como de cierta posición social casa por cárcel porque intervino en una corrupción de unos contratos de miles de billones o de miles de millones de pesos? ¿Y por qué a una persona que se robó un caldo de gallina, a ese sí paga prisión? Hay veces no entendemos esas cosas. ¿Eso por qué se da? ¿Eso en qué circunstancia permite eso? ¿Qué favorece eso? ¿O tiene mucho que ver con el asesor que tenga cada uno? En muchos casos sí, porque busca la mejor manera de salir avante con su defensa, pero también se debe a conductas que son netamente acuerdos entre la fiscalía y la persona que está detenida en ese momento. Es decir, él confiesa ciertos delitos, dice yo colaboré, tales y tales personas estaban inmersas conmigo en este robo, y entonces por esas conductas, por esas confesiones, él tiene unos beneficios que muchas veces, como no conocemos todo el proceso penal, desconocemos y despotencamos de la justicia, pero hay veces son esos los casos porque hay gente que paga pena en la cárcel. A veces hay casos que por medicina legal le dictaminan que tiene una enfermedad que no, y que en la cárcel no la pueden llevar a cabo. Entonces, para proteger la vida, que es lo primordial en este andamiaje jurídico, entonces le dan el beneficio que en su casa lo atiendan de una manera más eficaz y efectiva. Hablando en términos generales, que yo sé que es un imposible práctico porque cada caso tiene que ser analizado, pero hablando en términos generales, uno podría aspirar a tener casa por cárcel, digamos, ¿en qué circunstancias? Cuando no eres reincidente en una conducta, tienes un arraigo social, eres reconocido en tu sociedad como una persona de bien, eres padre cabeza de familia, esos subrogados te pueden hacer beneficiario de la casa por cárcel. Por ejemplo, velas por tu mamá anciana que no puede moverse y eres la única persona que vela por ella. Exactamente. Supongo que también depende de la gravedad del delito. Y de la condición social y familiar de su entorno. También los años que tú tengas, después de cierta edad, una cárcel para ti se hace algo insostenible por diferentes cuestiones médicas. Entonces, todo eso hace que la persona purgue la pena bajo la cárcel. Todo esto vigilado por un brazalete, te hacen rondas y todo eso. Es un tema pues muy amplio, pero es más que todo eso. En realidad pensábamos algunas personas que entonces la justicia cada vez estaba como dándole más oportunidades a las personas que están fuera de la ley. Lo que pasa es que ahora la justicia se está, digamos que amparando en más tecnología, por decirlo de esa forma. Exactamente. O en otras ciencias, en otros... Es más tecnología y como te decía inicialmente, es que las cárceles están llenas, hay un sobrehacinamiento que se hace insostenible. Entonces hay personas que tú sabes que la mandas para la casa y es una persona que no se te va a escapar, no se te va a volar. Se han dado casos también, ¿no? Porque aquí nada está escrito. Pero es más que todo eso, gente que sí, yo estoy en la casa, son
10 años, yo los cumplo en mi casa. Hay gente que se gana beneficios para poder trabajar y llevar a cabo las necesidades básicas de su hogar y todo eso. Entonces son muchas cosas que complementan este andamiaje jurídico y más del mundo penal. Hemos pasado de pronto de una justicia más castigadora a una justicia como más encaminada a que la gente reflexione, a la que la gente recapacite y a que la gente verdaderamente se reforme. Una justicia restaurativa como tal. Y es más que todo basándonos en que tiene que haber una resocialización y cambiarle a la gente la mentalidad que la cárcel es una universidad del delito. Entonces, por eso hay programas de apoyo, de acompañamiento, de mejoramiento de personas, porque el ser a veces está contaminado. ¿Estás pensando en asesorías? Muchas variables que no las tenemos por qué tocar, porque cada persona tiene un drama personal, pero entonces se trata de resocializar realmente al detenido. En ese orden de ideas, cuando ustedes los abogados actúan en defensa de una persona, estamos también incorporando un comportamiento, sin ser psicólogos, encaminado a mejorar esa persona. ¿Qué se hace en ese caso? Porque uno dice, ustedes no son psicólogos, pero conocen una cantidad de cosas que ni un confesor ni un psicólogo muchas veces conocería. Y digamos, la esencia humana del abogado tiene que aflorar o tiene que ser muy... Sí, tiene que aflorar porque son muchas, uno conoce de muchas cosas y se le va volviendo casi un psicólogo, uno personal de cada uno de los casos que le llegan para resolver. Entonces, hablamos de que acá cada persona trae un drama en sí y unas connotaciones muy importantes de por qué hay veces cometieron un delito o por qué cometí ciertas circunstancias. Entonces uno entra como a mediar, a hablar, a dialogar. Hay gente que sí tiene una conducta criminal muy marcada, pero esos no son los casos que nos van a llegar a nosotros de la IPS, una mirada a la justicia. Bueno, el doctor Bechara es uno de los abogados de planta de una mirada a la justicia, que estará 24 horas pendientes de auxiliar a nuestros afiliados en cualquier inconveniente de tipo penal que tenga. Doctor Bechara, para despedirnos y en breves palabras, unas recomendaciones sobre el acceso a la asesoría de usted a nuestros afiliados a una mirada a la justicia. Bueno, les recomendamos que no solo nos busquen cuando ya el caso esté muy avanzado, sino que desde el momento inicial o cuando uno crea que cometió una conducta ilícita, para uno ponerse a averiguar, a indagar si tienen alguna responsabilidad penal en alguno de sus casos. Y los invitamos a que nos acompañen a nuestra IPS Una Mirada a la Justicia y que nos dejen brindarle a ustedes una asesoría de manera integral y formal para cada uno de ustedes. Aquí no hay que tener miedos, no hay que tener penas, no hay que tener vergüenzas, porque el abogado en este caso es como un confesor, está obligado al sigilo profesional, o sea que es mejor contar con él desde momentos tempranos en donde ayuden a mirar bien la evolución de su caso. Bueno, vamos a unos comerciales, enseguida nos vemos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es crédito para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande.
¿Tienes una unidad productiva y asociativa a través de la que generas 2 empleos y ventas mínimos 5 salarios mínimos legales vigentes? Entonces inscríbete hasta el 15 de julio en la convocatoria de fortalecimiento y consolidación empresarial de la Alcaldía de Medellín. Y créame, y accede a los recursos de planeación local y presupuesto participativo. Ingresa a www.economiasolidariamedellin.com.co. Revisa los términos de referencia y aprovecha estas oportunidades para vos. Mayores informes en el CEDESO más cercano o en el 444-6644, extensión 131 y 132. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Entramos después de este comercio. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. En una mirada a la justicia hemos estado preocupados siempre por tenerles soluciones a todos los temas de carácter jurídico. Pero también nos hemos dado a la tarea de aportar en la prevención de problemas jurídicos. Ahí es donde Carlos Sierra, quien les habla, está para asesorarlos a ustedes en temas de carácter comercial, de mercadeo, de cómo mejorar las relaciones entre empresas y consumidores. Si hay empresarios más responsables, consumidores más responsables, en donde se generen relaciones de confianza entre empresas y consumidores, pues vamos a tener menor probabilidad de caer en líos que requieran la intervención de abogados o que requieran de que las leyes y los actores que aplican las leyes intervengan para solucionar conflictos. Entonces, la justicia preventiva también hay que acometerla. En eso de la justicia preventiva, pues también hay que hablar de la educación. Hay que mejorar las condiciones del conocimiento que tengamos para mejorar las relaciones, para mejorar nuestras actuaciones, para conocer la normatividad, para conocer todo aquello que debemos hacer para verdaderamente mejorar como seres humanos, mejorar la sociedad a la que pertenecemos y mejorar todos aquellos entes con los que trabajamos o para quienes hacemos alguna labor. Una mirada a la justicia está permanentemente preocupada por ofrecerle a sus afiliados, a quienes tienen la tarjeta Una Mirada a la Justicia para la EPS jurídica, estamos haciendo alianzas. Ya hicimos una alianza con Doctor Huellitas para las mascotas de esas personas que son afiliadas a Una Mirada a la Justicia. También acabamos de establecer una alianza con un instituto técnico. Ese instituto técnico se llama Instituto Técnico de Tabulación y Comercio. ¿Qué tenemos en esa alianza? Medias becas para ustedes. Solo con llamar a los teléfonos de ITTC, usted va a poder acceder a medias becas, a descuentos y a otros privilegios que allá le informarán, para que nadie se quede sin estudiar algo productivo que le mejore su calidad de vida y que lo mejore como persona. Pero ¿qué es el ITTC? ¿A qué se dedica el ITTC? Pues para ustedes poder saber si van a llamar allá y acceder a las medias becas o a los descuentos, es muy bueno que sepan qué es ITTC. Para eso hemos invitado a la doctora Lina Aristizábal, directora general de dicho instituto.
El instituto se llama Instituto Técnico de Tabulación y Comercio, pero para abreviar vamos a hablar de ITTC. Bienvenida, doctora Lina. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, el Instituto Técnico de Tabulación y Comercio, ITTC, es una institución de formación para el trabajo y desarrollo humano con 63 años de trayectoria, que nació en Miami, estuvo en Cuba, se posicionó en Bogotá y se instauró completamente en Medellín, donde encontramos un mercado potencial y una necesidad muy grande en cuanto a formación para el trabajo y el desarrollo humano se refiere. Con todos los cambios educativos que se han presentado en los últimos años, con todas las necesidades de formación, el Instituto Técnico de Tabulación y Comercio ha marcado realmente una historia con toda la población de Medellín, generando una alternativa de sobrevivencia laboral para muchas personas. Bueno, doctora, hablamos de educación primaria y la educación primaria hace unos años bastaba. Hace 40, 50, 60, 70 años, tener quinto de primaria era equivalente a tener un doctorado hoy en día, y no exagero. Después la educación secundaria, la educación media, lo que llamamos el bachillerato, en donde creo que todavía muchos de nosotros tenemos confusión de hasta dónde es secundaria, hasta dónde es media, hasta dónde es bachillerato. Después viene una cosa que se llama educación terciaria. ¿Qué es lo nuevo que ofrece la educación terciaria y cómo el ITTC está abriendo posibilidades para que la gente tenga acceso a esa educación y pueda mejorar sus estándares de vida? Bueno, es muy cierto que en este momentico hay mucho desconocimiento acerca de los niveles educativos que hay en nuestro país. Actualmente, ¿cómo se conforman los niveles educativos? Tenemos, como lo decías, una educación básica que va desde el grado 0 hasta el quinto de primaria, todo el componente de básica. Seguimos con una educación, la básica primaria. La básica primaria, entonces vamos primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? La educación primaria entonces va de 0 a quinto. La educación secundaria va de sexto grado, lo que llamamos primero de bachillerato, sexto grado, hasta noveno. Que la gente se equivoca y cree que va hasta 11. No, va hasta noveno. Ahí terminamos el ciclo de básica secundaria. 10º y 11 corresponde a la educación media, que ya dependiendo de los tipos de colegios tenemos media técnica, media académica, ¿sí? Entonces, la educación media lo que busca es perfeccionar algunas competencias laborales generales para que los aprendices, para que los estudiantes salgan con unas competencias básicas para insertarse en los campos laborales y se preparen para los siguientes niveles de formación que van a ser lo que hoy en día vamos a denominar educación terciaria. Bueno, la educación terciaria, ¿qué nos ofrece de nuevo? La educación terciaria, ¿qué nos plantea? La educación terciaria podría identificarse específicamente con la universidad o va más allá. Es un conjunto de niveles. Es un conjunto, es una agrupación de niveles donde tenemos lo que van a ser los niveles técnicos elementales, los niveles técnicos profesionales. Entonces, ¿cómo se va a dividir, digamos, la educación terciaria? En lo que es la formación profesional y la formación universitaria. Esa es la propuesta que nos trae el Ministerio desde la Educación. ¿Cómo dividir esos niveles de educación? ¿Cómo está constituido en este momentico? ¿Cuáles son las falencias que tiene nuestro sistema educativo actual? Primero, no existe una articulación clara entre los diferentes niveles educativos. Entonces los muchachos, los estudiantes, los profesionales tienen gran dificultad para pasar de un nivel a otro. Entonces yo salgo de la formación para el trabajo y desarrollo humano, que en eso sí tenemos una gran fortaleza como Instituto Técnico de Tabulación y Comercio, y es que hemos logrado unas buenas alianzas para articular los estudiantes que salen de los técnicos laborales y puedan acceder fácilmente a programas universitarios a través de estas articulaciones, como es con la U de Colombia y la Escuela de Tecnologías de Antioquia. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Se les hace un proceso de reconocimiento de saberes que está avalado por el nuevo sistema, por el mismo sistema de educación colombiano y por nuestra legislación. Se les reconoce la formación que ya tienen y no tienen que empezar desde cero para que continúen con los ciclos superiores. Pero si, pese a eso, existen deficiencias en este momentico a nivel de articulación para que hagan reconocimientos. Y la primera deficiencia está en que los modelos de diseño curricular y los modelos formativos de la formación para el trabajo y el desarrollo humano son diferentes a los modelos de las universidades. ¿Qué propone la educación terciaria? Que se unifique el modelo
en uno solo para todos los niveles de la educación nacional. Y de esta manera puede existir una trazabilidad entre los diferentes niveles de la educación. Bueno, entendiéndolo bien y como lego en la materia, antes yo tenía que tomar decisiones en si quiero hacer una técnica, si quiero hacer una tecnológica o si quiero hacer una carrera, lo que llamaba una carrera profesional. Y la decisión tenía que ser muy bien tomada porque yo no podía hacer paso de una a otra, o hacer el paso de una a otra era toda una complicación. Entonces yo estudiaba una técnica y si ya después tenía el tiempo, el dinero, las ganas de hacer una tecnológica, pues volvía y empezaba una tecnológica, era como si la técnica no hubiera existido. Si terminaba la tecnológica y después por alguna razón quería ser profesional, pues lo más seguro era que tuviera que volver a empezar desde cero, como si la tecnológica no hubiera servido. Hoy la educación terciaria, entonces, quiero saber si lo entendí, me da la posibilidad de que si yo hice una técnica y eso tiene materias en común con la tecnológica, pues yo pueda simplemente obviar hacer esas materias porque puedo hacer la tecnológica solamente en las complementarias que me faltan. Y lo mismo al hacer el paso al profesionalismo. Eso implica que necesariamente las instituciones tengan que tener convenios o yo puedo ir a cualquier instituto tecnológico y decir yo tengo esto de este técnico o a cualquier universidad y decir yo tengo esto de este tecnológico. Actualmente se debe hacer por convenios. Entonces yo puedo tener un convenio con una institución de educación superior, obviamente debe existir una similitud entre los diseños curriculares para que ellos me digan, bueno, el reconocimiento de sus módulos de formación que le vamos a hacer es este, entonces con base a eso le va a reconocer 1, 2 o los 3 semestres que los estudiantes hizo en la formación para el trabajo y el desarrollo humano para que pueda continuar en el siguiente ciclo. Con el nuevo sistema de educación terciaria, la propuesta es que el reconocimiento no se haga de esa manera, sino a través de transferencia de créditos, o sea, que los programas estén diseñados con base a créditos y que sea el mismo esquema a través del Marco Nacional de Cualificaciones que se diseñen todos los esquemas curriculares para los diferentes niveles de la formación. De esta manera, lo que se va a hacer es el reconocimiento de créditos educativos. De esta manera no hay que tener un convenio específico, sino que simplemente llego con mi carga de créditos cursados a cualquier entidad educativa y ellos me tienen que reconocer los créditos ya transitados. Doctora Lina, ¿qué es el Marco Nacional de Cualificaciones? Es un sistema de estandarización de todas las ocupaciones que hay a nivel nacional. Actualmente estamos trabajando con el Catálogo Nacional de Ocupaciones, pero no todas las instituciones o todos los niveles de educación se están ciñendo con ese Marco Nacional de Cualificación, con ese Catálogo Nacional de Ocupaciones. Entonces, ¿qué hace el Marco Nacional de Cualificaciones? Me indica cuáles son los perfiles laborales que existen en el país. Cuáles son los niveles de formación que debe tener cada uno de esos perfiles y cuáles son las competencias desde lo laboral y desde lo general y desde lo específico que se deben desarrollar para alcanzar ese nivel de profesionalización o de competencia esperado por las empresas para los determinados cargos. Uno diría que para que exista ese Catálogo Nacional de Ocupaciones tiene que haber una comunicación muy estrecha entre quienes originan las posibilidades laborales, que son las empresas, que son el gobierno y las universidades. ¿Cómo se logra llegar a identificar el perfil de las ocupaciones que en este momento están siendo demandadas en el país? ¿Hay algún organismo que recoja eso? ¿Es por procesos de investigación? ¿Cómo se llega a definir estas son las ocupaciones que está necesitando el país? Completamente, Carlos. En ese momentico hay un trabajo bastante duro desde el Ministerio de Educación Nacional que viene liderando este proceso. El SENA es, digamos, el que abandera todo este sistema de cualificaciones y de diseño. Entonces, se arman unos equipos interdisciplinarios y unas mesas de trabajo que están compuestas por el sector empresarial, por el sector educativo, por el sector del Ministerio, por representación del Ministerio de Educación Nacional, por Ministerio del SENA, y con base a la información que se recolecta de los diferentes sectores, se empiezan a crear los perfiles necesarios. Entonces ya llegan los empresarios y nos dicen, bueno, este sector empresarial en específico requiere este tipo de personal.
Entonces se empiezan a crear esos perfiles. Por eso es que empiezan a aparecer diferencias entre la secretaria gerencial y el sector salud. Me dice, no, pero es que el sector salud necesita una secretaria también, pero con esas especificaciones. Entonces aparece una secretaria con un perfil médico, que tiene unos componentes diferentes, unas funciones diferentes y por ende unas competencias diferentes a la secretaria general. ¿Es obligatorio para las entidades educativas incorporar lo que hay en el Catálogo Nacional de Ocupaciones? Completamente. Todas las estructuras curriculares en cuestión de formación para el trabajo y el desarrollo humano tienen que estar diseñadas y orientadas completamente al Catálogo Nacional de Ocupaciones. Actualmente, mientras se termina de construir, porque está en proceso de construcción, el Marco Nacional de Cualificaciones. Mientras este se publique, que hasta el avance que nos han entregado es todo el sector TICS, pero mientras se termine de publicar y de construir todo el Marco Nacional de Cualificaciones, existe la versión 2015 del Catálogo Nacional de Ocupaciones, que es la donde tenemos que orientar todos los currículos y estructuras, que nos dice cuáles son las funciones, cuáles son las posibles denominaciones y los niveles posibles en los que podemos formar. ¿Por qué? Porque no todas las denominaciones son dadas para todos los niveles. Hay unos niveles donde podemos incursionar las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, hay otros donde son exclusivos de la educación superior. Eso obliga a que permanentemente las instituciones educativas, porque tú dijiste que existe la versión 2015, o sea que va a estar la versión 2016, la versión 2017, eso obliga a que las instituciones educativas estén actualizando al ritmo de ese Catálogo Nacional de Operaciones sus programas curriculares. Completamente. ¿Qué pasa? Todos los programas actualmente de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y en eso el Instituto Técnico de Tabulación y Comercio ha sido bastante juicioso, deben renovar todos sus currículos cada 5 años. Aquellos que tengan certificado de calidad institucional, hay 2 tipos de certificación de calidad. La certificación de calidad del programa de formación para el trabajo y la certificación de calidad de la institución educativa. Aquellas instituciones que tengan certificado de calidad de institución educativa, la renovación del programa no va a ser cada 5 años, sino cada 7. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer revisiones de mis programas permanentemente. ¿Qué nos propone también la educación terciaria? Que eso se tiene que hacer de manera constante porque estamos trabajando bajo principios de calidad. El siguiente nivel va a ser la certificación de alta calidad. Entonces, si nosotros como empresas, como instituciones educativas que estamos formando personas para emplearse en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, no estamos al pendiente de la calidad de la formación, ¿qué recurso humano vamos a sacar al mercado? ¿Cuáles van a ser los resultados? Y eso se va a ver reflejado en los niveles de deserción de los empleados en las mismas empresas, en el nivel de rotación de la empleabilidad. ¿Qué buscamos? Garantizar la permanencia del recurso humano en las empresas en el momento de ubicarse laboralmente. Bueno, el Instituto Técnico de Tabulación y Comercio, ITTC, está entonces, digamos, en una posición de ser muy agresivos, en el buen sentido de la palabra, en la oferta de programas con gente que esté orientada de acuerdo a ese Catálogo Nacional de Ocupaciones y con el empeño de hacer unas actualizaciones más permanentes que los mínimos a los que obliga la ley, para tener la certeza de que las personas que salen del Instituto ITTC salgan a ser buenos, ¿cómo se dice?, buenos difusores de la calidad del instituto y que mantenga esos niveles y esos estándares que desde su creación en Miami ha mantenido durante 63 años. Ese compromiso se establece en este momento a través de qué programas y qué programas vendrán, digamos, a futuro inmediato y a largo plazo, que está ofreciendo ITTC a la comunidad en general y particularmente a ustedes, los afiliados a Una Mirada a la Justicia, que se van a ver favorecidos por medias becas y por descuentos, no solo para programas técnicos como los que nos va a mencionar la doctora Lina enseguida, sino también para cursos cortos, que eso ya no son educación terciaria, sino más bien informal y otras cosas. ¿Qué nos explica de esto? Hay varios factores que debemos tener en cuenta. Otro de los grandes problemas que hay en este momento con el sistema educativo es la falta de pertinencia de los programas a nivel general.
Entonces, ¿qué pasa? Se lanza un programa al mercado, porque es que los programas también hacen parte de una oferta comercial y las instituciones como instituciones son empresas. Ve, esta institución tiene mucha gente porque ofrece este programa, entonces muchas instituciones ofrecen ese programa. Llega un momento en que el mercado laboral se satura con ese recurso humano. Entonces, por poner un ejemplo, está lleno de secretarias, pero sin ningún perfil específico. ¿Sí? Entonces empieza a limitarse esa oferta. ¿Por qué? Porque llega un momento donde no hay dónde ubicarlas, porque ya todas las empresas tienen suficiente personal y suficientes secretarias. Cuando hay otras áreas que están descuidadas. Y de pronto esas secretarias están siendo mal calificadas por los empleadores, es porque no tienen una formación específica. Y entonces esa información específica se la tienen que dar en la empresa. Entonces ahí es cuando empiezan a preferir no personas egresadas de una institución en donde las forman como secretaria general, sino que tengan experiencia, y ahí es donde empieza a complicarse el asunto. Entonces, que dicen, salí egresada, pero me piden experiencia, y entonces ¿cómo me van a dar experiencia si no me ponen a trabajar? Y todo aquel cuento que todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta en primera instancia que estamos en un mundo globalizado con una expansión impresionante a través de la tecnología de la comunicación. Entonces, los conocimientos que llegan de todo el mundo tenemos que apropiarnos de ellos de esta manera, ¿cierto? Al instante, online, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Que sectoricemos los procesos formativos. El sistema empresarial colombiano está creciendo de una manera impresionante. Entonces, hoy tenemos el sector hotelero con el clúster de hotelería y se disparó el sector hotelero. Se posicionó, pero mañana ya está saliendo otro clúster diferente, que es el clúster sector salud o el clúster sector eléctrico, y empiezan a posicionarse sectores empresariales que tienen necesidades muy particulares y muy específicas. Entonces, esa secretaria gerencial con un conocimiento básico no va a ser suficiente, vamos a tener que formarla en una especialidad. Entonces, donde aparece la secretaria médica. Pero es que yo ya estudié secretariado gerencial, entonces tengo que volver a estudiar todo el secretariado para poderme especializar. No, porque para eso existe un proceso de reconocimiento de saberes previos, donde usted simplemente evaluamos a través del Instituto Técnico de Tabulación y Comercio qué le hace falta a usted dentro de su proceso de formación para especializarse en esa área en específico. Entonces, usted ya tiene un título de secretaria gerencial, venga, miremos qué ya sabe hacer, qué le falta para que salga con su certificación de secretaria médica o para que salga con su certificación de auxiliar contable. El tener esas certificaciones adicionales va a hacer que su hoja de vida vaya creciendo y que su mercado laboral y sus posibilidades de empleabilidad se amplíen. Entonces, usted va a poder ubicarse mucho mejor. Lo mismo pasa sencillamente con la captación económica. No, es que ya están pagando muy poquito como secretaria gerencial, yo quiero que me contraten como auxiliar contable. Entonces, venga, obtengo su titulación, su certificación como auxiliar contable y amplía sus posibilidades académicas y laborales. Académicas y laborales, y se le va abriendo su espectro de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos limitado el espectro de trabajo, es precisamente porque nos orientamos, es porque en lo que determinado momento simplemente hemos percibido como que nos gusta, sin tener en cuenta qué tanto el mercado lo necesita. Es muy importante estudiar lo que a uno le gusta, pero es doblemente importante estudiar lo que a uno le gusta y que le sirva al mercado, porque si usted estudia lo que le gusta pero no tiene dónde aplicarlo, pues ahí se le va a terminar el gusto. Pero si estudia lo que le gusta y tiene dónde aplicarlo, pues usted va a poder trabajar queriendo el trabajo, amando el trabajo. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Instituto Técnico de Tabulación y Comercio para afrontar todos estos retos? ITTC está desarrollando en este momento una oferta nueva, novedosa, basada en legislaciones de alta pertinencia y cosas que se vienen. Entonces, uno de nuestros grandes retos, por ejemplo, es innovar en el desarrollo curricular con programas que son necesarios que no se están ofreciendo en el mercado, porque la gente se queda con lo mismo, todo el mundo estudia secretariado, solamente estudiamos secretariado. No estoy diciendo que no sea necesario, estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque las secretarias son necesarias y siempre van a hacerlo, ¿cierto? Pero hay otras ofertas que se están buscando en el mercado, que las empresas estén necesitando y que no hemos experimentado ni hemos indagado en ellas. Muy bien, una mirada a la justicia siempre está preocupada por ofrecer a sus aliados cosas que verdaderamente los mejoren, y es muy cuidadoso de la calidad de sus aliados. Estamos seguros que con este aliado, el ITTC, vamos a tener para ustedes
mucha mejora en su calidad de vida. El teléfono 251-9950 para que llamen ya mismo y puedan acceder a sus 50% de becas en cualquiera de los programas que ofrecemos y los programas de educación rápida también. 251-9950. 251-9950. 251-9950. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Una Mirada a la Justicia. En 8 días, nuevamente aquí, con ustedes, para servirles. Una mirada a la justicia.